Y como les anunciábamos, ya se viene el estreno de esto que se llama Talcahuano. Del 10 al 15 de agosto se van a estar presentando en el Centro Cultural de San Ramón este proyecto creado y dirigido por músicos de la Universidad de Chile. Y estamos acá con la directora general de este musical Talcahuano, Valeria Peña. Valeria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Y con el director musical Felipe Segovia. ¿Cómo estás, Felipe? Excelente. Bueno, muy feliz de recibirles acá en el semáforo. Tengo un montón de preguntas para ustedes. La primera, o sea, porque es raro, ¿cierto? Que hablemos de musicales en general. No se hace mucho musical en Chile. Y es más raro un musical hecho en Chile, que toca además una temática que tiene que ver con lo local, ¿no? Y en este caso en particular con un grupo de adolescentes que quieren tener su banda de rock, ni más ni menos que en la ciudad de Talcahuano, una ciudad que es difícil por muchísimas razones. Entonces, primero preguntarle respecto al formato. Hablemos del musical. Ustedes vienen haciendo musical desde antes. ¿Qué es lo que les llama la atención de ese formato escénico? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho toda la magia, por así decirlo, de alguna forma, que ocurre al unir las palabras, la música, la actuación, la danza, todas estas disciplinas que se integran en un musical. Creo que la suma es mucho mayor que, digamos, el total de la suma es mucho mayor que la suma de las partes. Y es súper expresivo, se pueden contar mucho tipo de historias, mucho tipo de mensajes se pueden dar a través de este género. En verdad, las posibilidades que tiene es lo que a mí personalmente me atrae mucho de este género. Uh-huh. Valeria, ¿qué es lo que te gusta a ti? Uy, yo creo que va por ahí también. Es el tema de contar historias a través de muchos lenguajes distintos y cómo todos estos lenguajes se van potenciando. Bueno, yo creo que Felipe dijo todo en realidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Bueno, además pensando que hay una larga trayectoria, ¿no? Es que quizás diríamos que el musical es el hermano pop de la ópera, Claro. de esa salida de pensar que están todos los elementos de distintas artes ahí. Está, por supuesto, la narrativa que está desde el guión, ¿cierto? Está todo lo que tiene que ver con la escenografía, con los vestuarios, con el arte que se pone ahí a disposición y con el talento de quienes están en escenas que no solamente deben ser buenos actores, sino además bailarines y además cantantes. Así que es tremendamente difícil. Ustedes tenían experiencia, según estuve leyendo por ahí, en hacer musicales y en general los musicales que llegan a nuestro país, que además es raro que lleguen, insisto, no tenemos una gran tradición musical como por ejemplo sí hay en, no sé, en Buenos Aires, uno camina por Claro. Corrientes y hay adaptaciones constantemente de musicales extranjeros y también de musicales locales. ¿Cuál es la gracia de poder contar con un material original? Que además ustedes trabajaron a partir de un cuento de Paulina Flores, y poder transformar ese material en este formato musical. Yo diría que, bueno, estamos viendo un momento en que se están importando muchos musicales norteamericanos. En realidad es un poco difícil hacerlo porque las licencias son súper caras y no todos los musicales están disponibles. Y los que se logran traer son musicales que a la gente les gusta mucho, pero falta este componente como de identificarse con los personajes, con las historias, con los lugares. Entonces, nosotros con Felipe quisimos adaptar el género para contar una historia con la que nosotros podemos compartir más cercanía, en el fondo, que está puesta en un puerto chileno o en unas circunstancias dadas, con, no sé, personajes, mamás muy típicamente chilenas, los hijos que salen de vacaciones, como situaciones con las que uno pueda identificarse, sentir esa nostalgia que uno siente cuando ve esas historias con las que uno se identifica. Ujú, claro, y eso también tiene que ver con contar historias propias. Ahora, uno podría pensar eso desde la narrativa, ¿no? Y desde lo que Paulina Flores propone en este cuento. Pero también te pregunto, Felipe, ¿cómo eso dialoga con la música? ¿Cómo podemos encontrar ese vínculo local a través de la propuesta musical de Talcahuano? Sí, muy gran pregunta. Bueno, nosotros intentamos ponerle este sabor propio, por así decirlo, a la música. Tenemos la suerte de que la historia se desarrolla en Talcahuano, entonces la provincia del Biobío tiene una riqueza en cuanto a bandas. Hay muchas bandas de esa época, de los años 90, de los cuales escuchamos y quisimos rendir homenajes y traer algunas sonoridades también a eso. Bueno, dentro de la misma historia hay una banda que es The Smiths, la banda británica, que es súper fundamental para la historia y que de alguna forma también se incorpora, digamos, en nuestro sonido y en nuestro lenguaje musical. Y en verdad, mucho también del teatro musical estadounidense, pues, del cual se bebe la obra también, importa mucho de eso. Pero claro, siempre, como decía Valeria, para nosotros es importante que resaltemos nuestros aspectos. Entonces, dentro de la música también está esa búsqueda, Ujú. de buscar algo que suene como hecho acá.
por Claro. así decirlo. Bueno, de hecho recién escuchábamos a los tres, vamos a escuchar a los Funkers para cerrar, Wow. que son como música de la zona, ¿no? Pero a partir de esa descripción y para que la gente se haga alguna referencia, la obra se trata de este grupo de adolescentes que quieren formar su banda en Talcahuano y yo no puedo evitar la referencia, como todavía no vemos la obra porque todavía no se estrena, no podía dejar de pensar en Sing Street de John Carney, que no sé si fue una referencia para ustedes o si la gente la vio, esta película de ficción que también es un musical de un grupo de adolescentes, pero esto están en Dublín, Wow. en donde, claro, ellos también quieren hacer su banda y en este caso es súper ochentero, entonces están muy influenciados por Duran Duran, a propósito de Smiths me acordé también, Claro. y que, claro, van a tratar de cruzar todas sus inquietudes adolescentes, sus primeros enamoramientos, ¿cierto? Su transformación, o sea, todos los mandatos que tienen que ver con la masculinidad, con ser, ¿cierto? Los hombres que se espera de ellos cuando están ahí en el tránsito de ser niños a ser varones, y esto cruzado por la música. Hablemos también de esas influencias y también de la adolescencia. Valentina, si quieres contarnos un poco cómo fueron dirigiendo también estas historias. Bueno, como decía Felipe, la historia está permeada de esta banda de Smiths, que en realidad este grupo de adolescentes se inspira en esta banda más que por la música, por el nombre de la banda, que ellos se llaman Smith, porque Smith es como uno de los apellidos más comunes que están en Inglaterra, y ellos se sienten muy identificados en que esta banda quiso poner lo vulgar, como dicen ellos, y mostrarlo al mundo. Entonces de ahí ellos agarran esa idea y dicen, bueno, nosotros también podemos hacer una banda y mostrar que los Muñoz y los Carrasco también podemos mostrar Talcahuano al mundo. Entonces de ahí se inspiran un poquito a esta banda de rock y, como decía Felipe, todo este movimiento, entonces, que lo hacía parecer bastante posible. Pero ahí la historia en realidad se van causándose a otros lugares cuando ya dicen, bueno, ¿y cómo armamos una banda de rock? Si no sabemos tocar instrumentos, no tenemos instrumentos, no podemos permitirnos los instrumentos. Bueno, y ahí se va para otros lados la historia, que empiezan a decir, bueno, robémonos instrumentos de una iglesia evangélica. Y también dicen, bueno, pero nosotros ¿cómo vamos a robar si no somos ladrones? Bueno, tendremos que entrenarnos. Y nos tendremos que entrenar como ninjas. Porque los ninjas se parecen más a ellos, según su lógica. Porque los ninjas O sea, no... tratando de ser músicos se transforman en ninjas. Exacto, dime como que en base de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, pero para ellos tiene mucha lógica. Mucha lógica. Bueno, les estamos contando respecto al musical Talcahuano, que se va a estrenar el 10 de agosto y va a estar hasta el 15 en el Centro Cultural de San Ramón, con funciones jueves, viernes, domingo. Jueves, viernes, domingo 13, a las 19:30 horas el jueves y el viernes, y a las 18 horas el domingo 13, después el lunes 14 a las 19:30 horas y el martes 15 de agosto a las 18 horas. Son solo 5 funciones Así es. hasta ahora. Preguntarles cómo se preparan. Para eso les recuerdo que estamos con la directora general de la obra, Valeria Peña, y con el director musical Felipe de Segovia. Felipe, ¿cómo se están preparando para este gran estreno? Han sido semanas muy laboriosas, mucho ensayo, mucho montaje. No solo ensayo actoral, por así decirlo, hay muchas áreas que convergen en esta obra. Entonces se ensaya y se prepara desde muchos distintos aspectos. Bueno, llegamos al punto en que ahora se empiezan como a unir estas áreas. Juntamos la banda musical porque tenemos música en vivo también, nuestra propuesta, el ensayo de los actores, la escenografía, el sonido, próximamente vestuario, lo olvidaba, utilería también, próximamente el tema de las luces y llegó el momento de que cuaje todo, de que podamos ya ver la suma, como te decía, esta suma que es mayor a la suma de las partes individuales. Ahora, quería preguntarte también, Valeria, respecto a el ejercicio a partir de un texto original, de un cuento, en este caso de Paulina Flores. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de ese texto y cómo fue el proceso de transformarlo en un guión para un musical? Bueno, este texto tiene una estructura muy parecida al Viaje del Héroe, que es una estructura que está en muchas historias y en el teatro musical. Y en realidad nosotros encontramos una oportunidad muy interesante de expandir este cuento, que es un cuento de 20, 30 páginas. No más que eso. Claro, y teníamos una oportunidad de seguir el viaje del héroe de este protagonista que se embarca en una aventura y que tiene distintos batallas, por así decirlo, y puntos y mentores y qué sé yo. Pero también teníamos una oportunidad de profundizar en el sentir de los personajes, porque es una obra bien reflexiva también, y hay muchos personajes que están pasando por momentos más importantes de su vida y otros momentos no muy buenos en su vida. Entonces es un cuento que permitía todo esto, como de seguir una historia lineal, pero también detenerse en ciertos puntos a indagar en qué sienten estos personajes. Ahora, de nuevo, ¿no? Nos encontramos con ahí varias cosas que cruzan y que tienen que ver con el momento histórico que significa la adolescencia y la adolescencia para los varones.
Entonces, preguntarte, Felipe, respecto a eso, ¿no? Porque, claro, es un cuento sobre varones, escrito por una escritora, y que ustedes están ahí haciendo cuatro manos desde la dirección teatral y desde la dirección musical. ¿Cómo ha sido la conversación respecto, me imagino, a lo que significa ser adolescente varón en esta época? Sí, sí. Bueno, la historia se desarrolla en el año 97. Entonces, igual es muy distinta muchos de los comportamientos, de las ideales que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros procuramos mantener como esa historicidad. Ahora, ese ustedes son sentido. súper jóvenes, la mayoría no había nacido para entonces. Yo al menos sí. Pero eran muy Sí, chiquititos. muy noventero, muy noventero. Y bueno, como decía Valeria, nuestro protagonista, la historia, el núcleo de esta historia es su despertar a la adultez, por así decirlo, a la vida adulta, a los hechos que le ocurren al darse cuenta de que la vida no tiene esta visión infantil inocente, sino que es un poco más cruda. Entonces, ese es el centro de la historia. Y como te mencionaba, se desarrolla en el año 97 y hay muchos códigos que son muy distintos en ese momento. Entonces nosotros tratamos de incorporarlos también. Es muy distinta la visión de mundo de ese año en el Chile del 97 que ahora. Sí. Y todos estos códigos y Han estas pasado muchas relaciones cosas en 25 años. también Así de es. género también y son muy distintas, muy distintas. Bueno, ahí también entra otro elemento, ¿no? Quizás a quienes éramos adolescentes en esa época, finales de los 90, vamos a encontrar probablemente muchas referencias culturales, mucha Sí. nostalgia y Así muchas es. posibilidades. Entonces ahí, también para terminar, Valeria, preguntarte por el público, ¿no? ¿Qué es lo para quién está pensada la obra y qué es lo que esperan que pase? Bueno, primero que todo es una obra, yo creo que quienes más lo van a disfrutar es quienes tuvieron la adolescencia en los años 90. Pero es una obra Eso es muy... para generación X. Claro. Wow. En realidad nosotros igual, la obra es para mayores de 12 años, por las temáticas y por algunos momentos de la obra, entonces nos parece importante decirlo. Pero es una obra con la que se van a reír muchísimo, pero también van a caer un par de lágrimas por ahí. Es una obra con la que uno... hay 7 personajes y yo estoy segura de que alguien se va a identificar con alguno de ellos y con situaciones difíciles que ha pasado por la vida. Entonces, la gente que, bueno, le gusta el teatro musical lo va a apreciar mucho, pero también la gente que vaya a ver la obra y que en realidad no tenga mucha cercanía, yo creo que va a vibrar con esos elementos de la época. Si se leyeron el cuento de Paulina Flores también, va a ser muy especial también. Y eso, yo creo que van a salir como con esta... medio reflexivos, yo creo. ¿Qué vi? ¿Qué acabo de ver? Que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, eso es parte del desafío, ¿no? Que puede tener una buena obra, como yo siempre digo acá, que me recuerdo, mi profesor Veramex siempre decía que una buena obra cultural es un ají confitado. Entonces, como que entra suavecito y sabroso y uno no se dio ni cuenta y cuando ya lo tiene adentro, ¡puf! Así es. Remueve cosas. Así que ahí les dejo ese y le mandamos besitos al profe Veramex. Entonces, Talcahuano, que es este musical desarrollado por músicos, creadores de nuestra universidad, va a estar disponible solo con 5 funciones, del 10 al 15 de agosto en el Teatro de San Ramón, en el Centro Cultural de San Ramón. Las entradas están disponibles a través de Passline y vamos a nombrar rápidamente al elenco, los actores Douglas Rifo, Manuel Castro, Glenn López, María José Fiorentino, Macarena Uzcategui, Victoria Sepúlveda y Pablo Ferrada. Y en la música, Ricardo Herrera, Matías Rojas, Simón Espinosa y Gonzalo Seguiel. Hemos estado conversando con Valeria Peña, su directora general, y con Felipe Segovia, su director musical. También está Felipe Jara en la dirección teatral, Montserrat Bernal en las coreografías, Andrea Pizarro en el diseño integral, Matías Segura en la iluminación, Pablo Ramírez en el diseño sonoro, Amparo Paredes en la producción ejecutiva, Celeste Fariña en la producción artística y nuestra queridísima Gabriela González en las comunicaciones. Así que tremendo equipo para este trabajo que obtuvo además el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas de la línea de creación y producción de este año. Así que felicitaciones por el trabajo, muchas ganas entonces que les vaya súper bien en el estreno, mucha mierda, y que lo disfruten sobre todo, ¿no? Y que la gente también que vaya lo pueda disfrutar. Que así sea. Así es, Muchas así será. gracias. Bueno, nosotros con esto vamos despidiendo el programa de hoy día, deseándoles un estupendo inicio de fin de semana. Recuerden que mañana tenemos la emisión del programa especial de la República de las Letras que grabamos el lunes acá en Sala Máster con público, con el maestro Romilio Orellana en la música, con Roberto Poblete leyendo parte de Primavera con una esquina rota de Benedetti.
Benedetti, que es el libro con el que estamos abriendo este ciclo de memoria, en donde la República de las Letras se dedica también a hacer los honores necesarios, ¿cierto?, en este momento de la conmemoración de los 50 años. No se lo pierdan, por YouTube también van a poder ver lo increíble que estuvo ese evento con la sala máster llena. Fue muy, muy emocionante, así que les invitamos a que lo escuchen mañana a las 21 y el lunes a las 10. Regresamos con todo el equipo. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Tania, muchas gracias, Manuel. Nos encontramos el lunes.